Listo, muchachos, entonces ya empecé a grabar y voy a buscar por acá como lo de la guía de algoritmo 2, la presentación, ¿cierto? Lo que hicimos fue, digamos que en clases. Aquí buscando C2, que fue la que vimos ya, la C3, ¿cierto? En este caso, ya por aquí, ya está descargando. Ya se la voy a proyectar, muchachos. Listo. Nosotros clase 3 que vimos pues en clases cuando estábamos pues en presencialidad, digamos que fueron como unos ejercicios que hicimos, ¿cierto? De hecho hicimos dos ejercicios, obviamente pues explicando lo que corresponde a los ciclos, ¿cierto? En ese caso. Entonces, acá, pues si recordamos, muchachos, el tema o la teoría de los ciclos es cuando yo implemento, por ejemplo, el ciclo para, es porque de alguna otra forma a mí me están diciendo ya la cantidad de repeticiones o de, o de, o de veces que yo voy a pedir cierta información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, si ustedes analizan, dicen, se desea conocer para un grupo de 10 personas el total de personas por rango de edad, ¿cierto? Los rangos son los siguientes, de 0 a 20, de 20 a 30, de 40 a 60 y mayores de 60. Sigue diciendo, elabora un algoritmo y la prueba de escritorio que permita mostrar los totales respectivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Digamos que nosotros con el tema de los ciclos, que hay que tener muy claro pues para qué sirven, ¿cierto? Yo creo que eso fue algo pues que ya empezamos a ver en la primera sesión de repaso de algoritmos 2 y vimos pues como algunos ejemplos donde aplicamos los tres algoritmos, los tres tipos de ciclos, ¿cierto? La idea es que este ejercicio también lo hagamos con los tres diferentes tipos de ciclos para que veamos las diferencias, ¿cierto? En su implementación. Pero obviamente pues el objetivo ojalá siempre sea escoger uno de ellos, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí con este ejercicio? Es importante destacar acá que nosotros, digamos que estamos recibiendo una información ya de entrada que corresponde a la cantidad digamos así, como de personas que van a estar procesándose en nuestro algoritmo, ¿cierto? Que en ese caso serían 10. O sea que el límite de veces que el algoritmo va a pedir información, yo lo voy a recortar, lo voy a dejar a 5, pues para que no nos quede muy extenso digamos, en la realización de la prueba de escritorio, ¿cierto? Que nos quede pues fácil ahí. Entonces, nos piden que sean 5 máximo, o sea que hasta 5 veces el programa va a estar solicitando, digámoslo así, una edad, ¿cierto? Y la idea es que de acuerdo a esa edad, pues va a evaluar en cuál de esos rangos él estaría, pues, digámoslo así, como ingresando, ¿cierto? Entonces, denme un momento, por favor, muchachos. Denme un segundito que alguien me contestó que no me haya contestado la clase del domingo. Denme un minutico, por favor. Ah, bueno, ya me explico por acá. Listo. Entonces, eh, ¿qué, muchachos? Sí, la idea es que cuando nosotros le pidamos la edad a las 5 personas, cada edad se va a procesar o se va a evaluar, sea en este rango, o si está en este rango, o si está en este rango, o si en su defecto está en este rango, ¿cierto? Que es como el último rango en ese caso. Listo, entonces, el programa lo va a hacer de forma dinámica hasta 5 veces, ¿cierto? Porque ya nos lo están diciendo acá, sería en grupo de 5 personas. Ese es el total, ¿cierto? Entonces, yo le pregunto a Juan Pablo Uribe, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado de los ciclos, ¿qué ciclo, cuál de los tres tipos de ciclos es el más propicio para aplicar aquí cuando conocemos la cantidad de veces o de personas en este caso que vamos a procesar? ¿Cuál es el ciclo que mejor se puede adaptar para este ejercicio? Juan Pablo.
Así está en clase, así no está en la clase de repaso. Juan, no, sí, sí, no, no te escuché si hablaste de pronto. ¿Se puede repetir nuevamente, por favor? Ayúdele, Luis. A ver, el ciclo para, Así es. ¿Por qué el para? Porque digamos que una de las concepciones del para es que si nosotros tenemos cuando están dando el identificado, límite. exacto, si ya nos dan un límite, por ejemplo, entonces, en ese caso, nosotros podríamos, digámoslo así, pues procesar esa cantidad porque ya no la están definiendo, ¿cierto? Caso contrario era que si nosotros nos dijeran, por ejemplo, se desea conocer para un grupo de N personas, ya muchachos de entrada se descarta por completo el para, porque el para sí o sí, o sea, hasta donde yo tengo conocimiento, se trabaja enfocado a una cantidad determinada, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos dan cantidades indeterminadas, como por ejemplo n datos, ya nosotros no tenemos que usar, o sea, no deberíamos de usar en ese caso el ciclo para, deberíamos de usar ya en ese caso un ciclo mientras o un hacer mientras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya primero lo que hago es empezar a pedir la información. O sea, en ese caso ingresa las edades, ¿cierto? Y cada vez que ingresa edad, yo pregunto, ¿va a ingresar otra edad? Entonces, si digo que sí, entonces el sistema se devuelve y va ahora que a volver a preguntar otra edad. Creo que pasa cuando él se vaya a devolver, yo voy contando, ¿cierto? Yo voy contando cada vez que él diga que sí, yo cuento. Y cada vez que diga que sí, sigo contando, ¿cierto? Para saber exactamente cuántas personas son las que se les pidió la información. Entonces, ahí yo ya tendría la cantidad. Y de acuerdo a esa cantidad, entonces yo ya podría hacer este proceso de esta evaluación de los rangos. Pero eso sucede cuando no tenemos identificado un límite de procesamiento, ¿cierto? Entonces, muestro acá más o menos entonces en la pizarrita que les voy a compartir a continuación. Denme un segundito. Entonces, lo que hacemos básicamente, entonces sería, entonces, ¿qué va a pasar? Viene la persona, ¿cierto? Y se va pues allí a ingresar en ese computador y el sistema le va a decir, ¿cierto? Va a decir, ingrese su edad, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces el señor llega, el primer individuo, llega y colocó, por ejemplo, 23, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos que van a llegar no solamente uno, sino que van a llegar dos, va a llegar una tercera persona, va a llegar otra tercera persona y va a llegar una última persona, porque la va a colocar de 5. Que sí, ese sí va a caer, entonces logró ahí más o menos tomar la foto ahí. Entonces, cada una de estas personitas que ustedes ven acá le va a pedir allá. Por ejemplo, este tiene 23, este tiene, por ejemplo, 18, este tiene 15, este tiene 42, este tiene 33, ¿cierto? Entonces, el sistema va a procesar y lo que va a hacer básicamente, si ustedes recuerdan el contexto del ejercicio, eh, es lo que va a hacer es validar. Si esa se encuentra entre 0 a 20, entonces vamos a colocarlas acá para que las tengamos como referenciadas, ¿cierto? Entonces, los rangos de edades son de 0 a 20, de 20 a 30, vemos aquí que se me olvidan, de 40 a 60. Ah, bueno, aquí hay que hacer una corrección. Aquí debería ser hasta 40, ¿cierto? Para que nos dé aquí el rango con el siguiente. Listo, qué pena ahí con esa parte. Entonces, aquí no es 30, yo aquí hago un deshacer rápidamente, sino que sería 40. Aquí sería de 40 a 60 y ya los que son mayores a 60, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esta persona, ¿cierto? Si esta persona ingresa digamos así, como la edad al sistema, el sistema automáticamente va y valida. ¿Será que ese 23 puede entrar aquí? Si ve que no puede, entonces va y valida con la siguiente. ¿Puede entrar acá? Sí, entonces ¿qué hace? Va y lo cuenta. Lleva uno. ¿Sí? Porque fíjense que acá, si ustedes recuerdan,
es aquí donde él va como a contar, porque le están pidiendo el total de personas por rango de edad. Entonces lo que tiene que hacer es que es contar, ¿cierto? Contar esas personas. Entonces aquí contó el primero. Entonces ya este más ya se fue. Viene el segundo y le está 18. Entonces pregunta. Entonces él coloca la edad aquí al sistema, ¿cierto? Y entonces el sistema bueno, listo, usted tiene que ingresar 18, que se lo pidió pues acá el sistema, que ingresaba la edad. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a evalúa. Esa edad que ingresó, que es de 18 en este caso, está entre 0 a 20. Ah, sí, señor, cumple, entonces cuéntelo, ¿cierto? Entonces ya este más descartado ya por completo. Luego el tercero, que tiene 15, en este caso, va a evaluar, va a ingresar la información pues al sistema. Sistema pues, le pregunta pues quién es la edad, pues ingresa 15. Pregunta, ¿esa edad que ingresó que 15 está entre este rango de 0 a 20? Sí, entonces cuénteme otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no es uno, ¿cierto? Ya ha descartado uno, sino que ahora es dos, ¿cierto? Y ya se chulea pues porque ya lo procesó. Luego va el cuarto que tiene 42, va a ingresar la edad al computador y pues el sistema después de que le pidió la edad va a evalúa. ¿Esa edad que ingresó está en el rango de 0 a 20? No, ok, entonces pregunta. Está entre 20 a 40, él tiene 42, tampoco está. Entonces va a evaluar ahora con el siguiente. ¿Será que esa edad está entre 40 y 60? Sí, porque tiene 42. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo cuenta acá. Y ya queda chuleado ya, ¿cierto? Y por último, viene el quinto, que entonces tiene 33, entonces viene, ingresa su edad aquí al sistema, ¿cierto? Entonces, esa edad que ingresó, ¿cierto? Aquí que el sistema se lo solicitó, ¿está entre 0 a 20? No, entonces no hace nada, ¿cierto? ¿Está en 30 a 40? Sí, por lo tanto acá descartamos el 1 y ya queda el 2 acá. Esto es lo que le están pidiendo, muchachos. Esta información es la que le están pidiendo, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta el qué, el rango de edad que está establecido ahí. Listo. Ahí es el ejercicio pues como tal. Vamos ahora a hacer el algoritmo, ¿cierto? Entonces, permítame, yo abro por acá PCI rápidamente y ya les voy a Ahí compartir la fácilmente ya hizo pantalla. la prueba de escritor. Exactamente. Esa es la prueba que tengo. Por eso es que yo les insisto mucho, muchachos, cuando ustedes vayan a hacer un algoritmo, hagan una prueba de escritorio con varios casos en la cual ustedes entiendan y conozcan qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? No hay nada más difícil que yo tengo un ejercicio por desarrollar y no sepa por dónde arrancar. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo digamos que eso yo no lo hacía cuando, no sé si ustedes se acuerdan que yo les conté, que yo fui a la universidad casi que me tiro esta materia, pasé fue dejando los pelos en el alambrado. ¿Pero por qué razón? Porque yo no hacía este tipo de ejercicio, o sea, yo no diseñaba así como lo hacemos en este momento, sino que yo me iba contra el mundo con el ejercicio. Entonces, claro, muchachos, yo empezaba con inicio y ya, ¿qué sigo aquí? Y yo entiendo más de uno que tiene esa misma situación. Pero es por eso, muchachos, porque yo no veía esto, o sea, yo no veía esta elaboración, o sea, yo no simulaba el escenario, yo no tenía en cuenta ese momento, cómo se comportaba, nada, nada. Yo era como me mentalizaba en que ya empezaba y eso que no era PCI, era pura lápiz y papel, o sea, peor todavía. Entonces yo inicio y le colocaba la bolita bien bonita, bien chévere, y ya que hacía aquí, nada, no sabía ni cómo empezar, y estaba supremamente asustado, claro, porque es que ya llevaba un mes y no entendía esta materia y cada vez se iba complicando más. Entonces yo no la podía entender, no la podía entender. Iba a los semilleros, nada, no la entendía y no la entendía, nada. Pero era por lo mismo, o sea que pues cuando yo empecé a estudiar por mi cuenta, o sea, cuando yo terminé que vi que sí pasé, pero no sé ni cómo pasé, de verdad. Cuando yo pasé la materia en las vacaciones fue que yo tomé los mismos apuntes y empecé a analizar los ejercicios de otra forma. ¿Cómo los analicé? Haciendo las pruebas de escritorio antes de empezar. Es decir, simular cómo es el escenario, el comportamiento, lo que yo acabé de hacer aquí, muchachos. Vean, yo empecé a simular los mismos, procesa la máquina y entonces va a ser eso. Entonces ahí es donde yo empecé a comprender, ahora sí, cómo era la resolución de los algoritmos. Pero inicialmente no, muchachos, era muy difícil porque yo no sabía cómo empezar, yo no entendía el ejercicio como tal, yo lo leía y por más que no lo entendía, hasta que alguien sí me recomendó, tienes que hacer el diseño del algoritmo. Si no lo haces el diseño es muy difícil porque obviamente no sabes cómo vas a empezar. Y yo no había prestado atención a eso y cuando estuve practicando me acordé de esa sugerencia. Eso me lo dijo un compañero que pasó esa materia, algoritmos 1, la pasó en 5, imagínense, de la materia
de la tecnología cuando yo estoy en la tecnología en sistemas. Te la paso en 5, pero sobrado. Él decía, no, es que esto es muy fácil. Lo que pasa es que ustedes están arrancando desde una vez con el algoritmo y tienen que arrancar es con un diseño. Y él insistía, pero uno no le paraba bolas a eso. Uno decía, no, yo no entiendo eso. Muchachos, me tocó volver a recordar las palabras sabias de ese muchacho que hoy trabaja no sé, en una empresa hasta buena y gana un billete impresionante. Y le cuento que empecé a recordar y él no explicaba y todo, y entonces yo recuerde y yo mira los ejercicios y entonces yo ya empecé yo lo que empecé fue a diseñar el ejercicio. Entonces yo empecé a hacer la solución de una vez, la prueba de escritorio previamente, inventaba varios escenarios. Entonces yo ya decía cuando ya, bueno, ya tengo esto. Entonces ya cuando empecé a hacer el ejercicio, empecé a notar que ya era más fácil. Entonces yo decía, de razones que me insistía que primero había que hacer la prueba antes de empezar a hacer el ejercicio. Y ya cuando hago el ejercicio, le hago la prueba nuevamente para validar que eso paso a paso sí hace lo que tiene que hacer. Y muchachos, esa fue la solución al problema. Le cuento que ustedes no se imaginan, cuando yo hice mi primer ejercicio, ahora sí, solito, que hice el diseño, que vi que sí funcionó con la prueba de escritorio antes y después. O sea, si usted no sabe cuánto me alegró eso. Yo digo que eso fue el inicio para empezar a ponerle ya más moral al estudio. Les cuento que yo estaba muy aburrido, porque yo decía, voy para el segundo semestre, que vamos a ver programación y no he entendido algoritmos, ¿sí? Y todo el semestre fue a punta de lápiz y papel, muchachos. Entonces fue muy difícil realmente. Y muchachos, de verdad, yo no entendía. Yo los entiendo, algunos que tienen todavía dificultades, yo los entiendo. O sea, yo los entiendo, pero es que esa es la solución al caso. Hagan el diseño, o sea, imagínense el escenario, ¿sí? Concéntrense. Todo es de concentración. Analicen lo que están viendo, miren el ejercicio y se van pintando el escenario y se van a dar cuenta, muchachos, que lo van a entender. Que al principio es difícil, total, es que uno no está acostumbrado a trabajar con algoritmos, ¿cierto? Y pues, muchachos, como yo le mencioné una vez, ustedes están haciendo una carrera que es demasiadamente complicada. Casi nadie le gusta estudiar programación, menos algoritmo, porque es que saben que esta vida no es tan fácil. Ustedes están ahí, muchachos, y me parece muy valiente de ustedes que toman este tipo de retos y están ahí porque quieren aprender. Y yo les valoro mucho esa intención, muchachos, de verdad. Porque eso no es para todo el mundo. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que se ha estado retirando, ¿sí ven? Y hay gente pues que no, que tira la toalla. Entonces, es por eso, porque esto no está diseñado para que todo el mundo esté ahí. Por lo mismo, porque es complicado, porque eso de poner a pensar la mente, de ponerla que vea desde otra óptica la solución a los problemas, ¿sí? Entonces es como identificar esas variables y poderlas usar todas, pues con lo que me están pidiendo en ese caso. Entonces, por eso les digo, muchachos, que pues muy bacano y pues la idea es que esto o sea, traten de hacerlo como de esa forma, o sea, no arranque una vez allá en el PC de una vez, no, venga, yo separo un espacio, cojo lápiz y papel y analizo el ejercicio como si estuviera haciendo una prueba de escritorio, pare de contar. Yo les digo, muchachos, que así les va a ir mucho mejor. Cuando estemos viendo programación en .NET, lo mismo. Antes de empezar a colocar puro código allá, venga, no, hagamos el ejercicio primero en papel, que sí quede claro, porque usted tiene que entenderlo. Y después de que lo entienda, ahora sí, échele bombardele el código a eso, ¿cierto? Y lo van a hacer más rápido, más seguro y van a la fija, muchachos. Entonces, téngalo muy presente ahí para que o sea, para que de verdad tengan una forma distinta de hacer los ejercicios, ¿cierto? Entonces, muchachos, teniendo en cuenta ese contexto, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a arrancar el ejercicio, ¿cierto? Ya después de que ya uno, digamos, lo tiene ya claro, pues lo que sobra aquí obviamente es que empezar a aplicar código, ¿cierto? En ese caso, pues código de PCI. Entonces, yo le voy a colocar acá en el título rango de edad, ¿cierto? En ese caso. Entonces, lo que vamos a hacer acá, lo inicial, que sabemos pues que es necesario colocarlo porque lo pedimos, es definir edad como qué, como un entero. Pero recuerden que la edad, pues yo la defino como entero por el tema de que no hay edades en decimales, ¿cierto? Pues por lo menos aquí en Colombia yo no he escuchado a alguien decir que tiene 28.2 años, pero eso pues aquí no pasa. Yo no sé si pasará en otro lado, pues, pero si aquí no pasa, muchachos, yo voy con ese alcance de que aquí eso no pasa.
¿Listo? Entonces, por lo menos te defino la edad, que es la variable que yo ya sé que va a ir, ¿cierto? De entrada. Esta vaina va a ir pues de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros sabemos que eso digamos que él va a pedir hasta 5 veces, entonces yo lo que debería hacer es definir un para que vaya de i igual, en ese caso, a 0 hasta 5, con paso 1 a 0. Les hago una pregunta así de cultura general. ¿Creen que iría hasta 5? Juan Pablo Uribe. Juan Pablo Uribe. ¿Esto iría de 0 hasta 5? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No importa si se equivoca, hermano. Antes es bueno que usted se equivoque para que sepa dónde está el fallo y lo pueda corregir. ¿Qué crees? Que si está bien esa definición ahí que va a ir de igual a 0 hasta 5. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Profe, yo creo que no, no es hasta 4 porque el cero también cuenta como un... Exacto. Excelente, Juan. Así es. Como el 0 es el primer, es el arranque del proceso, yo no puedo llevar hasta 5, porque entonces ya no sería hasta 5, sino que serían 6 veces que me va a pedir información, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, como aquí arranca el 0 en ese caso simula en la entrada número 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como yo aquí definí una nueva variable llamada i, yo lo vengo aquí y la defino, ¿cierto? Obviamente también entero porque el arranque aquí va en números enteros, o sea, 0, 1, 2, 3, hasta 4 en ese caso, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, bien. Excelente ahí, Juan. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo en esta sesión le voy a pedir al usuario qué cosa, pues la edad, ¿cierto? O los usuarios que estén ahí como dentro del sistema, pregunto por la edad. Entonces yo vengo acá y le voy a decir, vea, escribir, ¿cierto? En este caso, ingrese la edad, ingrese la edad. O la voy a colocar así, ingreso de edad para la persona, número. Y les hago una pregunta. Si yo quisiera que aquí no me, aquí me quedara, por ejemplo, número 1, número 2, número 3, ¿cómo debería colocar aquí el proceso, muchachos? ¿Cómo lo debería colocar aquí para que me quede número 1, número 2, número 3, así sucesivamente? Profe, más uno, ¿no? ¿Cómo lo coloco? Espera que tengo la confusión, no sé si es más uno solo o más i. Más 1, Profe, póngalo más i primero, más i. más sí. Porque si le ponemos más sí, pues no estaría imprimiendo el valor, ¿cierto? ¿Qué le falta? ¿Quién le termina de complementar a Julio ahí? A Luis, perdón. Exacto. Ya Y lo que más uno, dice, profe, no. así es. Y más uno, lo que estaba por ahí escribiendo Néstor. ¿Por qué I más uno? Porque, claro, y al inicio, cuando viene la primera vez, es 0. Entonces aquí, 0 más 1 me va a dar 1. Entonces ya va a quedar ingreso de edad para la persona número 1 en ese caso, ¿cierto? Entonces visualmente el usuario ve que es la primera persona, pero a nivel de sistema, recuerden que eso es en la posición 0, ¿cierto? En ese caso para esa lectura, ¿sí o no? En ese caso. Listo. Entonces ya, ahora sí vengo y lo que voy a hacer es que es leer la edad, ¿cierto? En ese caso, que es lo que estarían ingresando allí las personas. ¿Listo? Como nosotros no estamos trabajando con vectores todavía, entonces yo lo que voy a hacer acá es de una vez preguntar en qué rango, ¿cierto? Se encuentra la edad que está ingresando la persona. Entonces recordemos acá en la presentación que nuestro primer rango va de cuánto a cuánto, va de 0 hasta 20, ¿cierto? Entonces vamos a colocarla allí. Entonces preguntamos, sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Juan, ¿cómo colocaríamos aquí la condición? ¿Cómo la colocaríamos? ¿Cómo crees tú que iría? Sí que, o que el rango es este de acá, de 0 hasta 20. Listo, es de 0 a 20 el primer rango. ¿Cómo crees tú que deberíamos de colocar
esa especificación para indicar que es de 0 hasta 20. Como les digo, no se asusten por equivocarse. Antes me parece bien que se equivocan bien porque van aprendiendo, muchachos. ¿Cómo creen que se colocaría? ¿Cómo evaluaríamos ese rango ahí, Juan? Ojo, recordemos, de 0 hasta 20. ¿Listo? De 0 hasta 20. ¿Cómo lo evaluaríamos ahí? Bueno, era pues, Juan, para que estemos concentrados. Listo, entonces mira, como nos están Sí, diciendo que es de de 0 a 0 20. hasta 20, ¿cierto? De 0 hasta 20, entonces el rango debería de ser el siguiente. Debería de ser, si esa Edad edad es mayor a 0, ¿cierto? y Y esa edad edad es menor o igual a 20. hasta 20, porque según aquí veo, iría hasta 20 en este caso. Acá no podría, entonces aquí tendríamos que colocar más bien de 21 a 40 y acá lo mismo, o sea, aquí sería 1 a 20 y aquí 41 a 60 y ahí estaríamos bien, listo. Entonces iría de 1 hasta 20, o sea que estaríamos como con el rango que estamos colocando acá. Mayor a 0, pues iría 1, o sea, en ese caso se entraría. Y edad menor o igual a 20, o sea que llegaría hasta 20, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? En este caso, entonces, ¿qué pasa? Hay que contarlo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como hay que contarlo, necesitamos una variable, ¿cierto? Entonces le podemos colocar así, por ejemplo, contar, contador 1, voy a colocarle contador 1, va a ser igual a contador 1 más 1. Listo. Ahí está bien. Pero entonces, vuelvo Juan, Juan, te voy a insistir hoy, listo. No se desanime, sino que antes porque quiero pues que estés ahí en la jugada. Juan, ahí coloqué contador 1 igual a contador 1 más 1, ¿cierto? Recuerda que esta es la variable. Esta es la variable normal, esta es la variable. ¿Listo? Y ese es el valor que va a incrementar o le va a contar. Pregunta, ¿qué debo de hacer? Porque en ese momento eso va a fallar por dos cosas. ¿Qué me falta colocar o qué me falta ahora agregar para que no le falle el contador? Porque mira, yo lo voy a ejecutar. Yo te comparto rápidamente la... Por ejemplo, fíjate, cuando yo lo ejecuto, ¿qué va a pasar ahí? Dame un segundito. Ahora sí, voy a que ejecutar. Entonces, fíjate, yo le voy a colocar, por ejemplo, 3 y de uno va a sacar un error. Mira, mira. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué dice ahí? La variable contador 1, que supone es esta de acá, no está definida. Si nota, mira que el error está en la línea número ¿qué? 14. Y fíjate que el error aquí en la línea 14 es este. Entonces te pregunto, ¿qué crees tú que deberíamos de hacer para correr ese problema? La variable no está definida. Puede definirla, ¿no? ¿En dónde? Arriba, arriba. Bueno, arriba después de la I. Bien. Ahora, ahí ya cobramos una primera parte que es la definición. Voy a volver a probar. Ejecuta, porque quiero saber cómo voy, ¿cierto? Pues la idea es eso. Voy a colocarle 3 y ahora me dice, un momento, otra vez en la línea 14, mira, otra vez acá. ¿Cierto? Entonces, ay, ¿será que no la definí bien? Pero si ustedes leen el error, ya es diferente. Variable no inicializada. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, Juan, ¿qué me falta para que no me dé ese error de la variable no inicializada? ¿Qué me falta? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Porque, claro, él tiene sentido. Él va a tratar de sumar, pero él no sabe esta variable si no tiene ninguna definición antes. Puede decir, está definida, pero no tiene una asignación antes para saber de qué valor va a tener ella inicialmente. O sea, lo que quiero decir es que cuando ella llegue acá, el programa va a buscar qué valor tiene contador 1 en todo el programa. Pero lo que él va a encontrar es que contador 1 está apenas definido
y no tiene un valor asignado. Entonces, ¿qué me faltaría y en qué parte lo voy a colocar que esta variable pues quede con un valor asignado? ¿Qué crees que deberíamos de hacer? Profe, pues yo pienso que abajo de definir, poner contador uno igual el valor, ¿no? ¿Y qué valor? Ok, Más uno. bueno, vamos a colocarlo aquí. Tú dices colocar contador uno igual ¿a cuánto? A 1. Colocar aquí, porque ojo que esto va a buscar qué valor tiene asignado, ¿cierto? Para el contar aquí, para que la primera vez que entre, si cumple, te me va a contar 1. Si entra, entra, ya sería 2. ¿Qué valor debería estar asignado este contador 1 acá? Después de definir como tú me estás diciendo, ¿cierto? ¿Qué debería de colocar aquí? Para que le empiece a contar acá. Cuando es contador, por lo general, cuando es un contador o un incremento, las variables que van a tener esa funcionalidad deben estar inicializadas en qué valor. ¿En qué valor? En cero. En 0. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que cuando él ya le colocó el 0, a quitar esto acá, él ya va a saber aquí, ojo, no acá, aquí él está esperando que va a quedar asignado, ¿cierto? O sea, ahí no tendría valor. Este 0 que le coloqué a contar 1 no lo toma aquí, lo tomas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él ejecute y vea que sí cumple esta edad, en este rango, entonces él ¿qué hace? Va y me cuenta. Entonces toma contador 1. Ah, sí, contador 1 vale 0. 0 más 1, eso igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Contador 1 ya va a quedar siendo ¿qué? Igual a 1. ¿Sí? Entonces ya ese contador 1 se guarda ese 1. ¿Ya? Y así lo hace sucesivamente en este caso. ¿Cierto? Pero no es el único rango. Entonces, ¿qué pasa? Viene otro por acá. Viene si no, ¿cierto? Y si no, ¿qué? Entonces, para facilitar un poquito el proceso, yo voy a copiar esto mismo porque es lo mismo y se lo voy a colocar aquí debajo del sino. Ya está el sino listo. ¿Qué voy a cambiar? Pues que ya no es de 0 a 20, sino que ahora es de mayor a 20 para que tome el 21, como lo coloqué aquí ahorita para que si diera, ¿cierto? Tome mayor a 20 para que sea 21. Si es 20 va a quedar en el rango anterior. Mayor a 20 hasta 40, ¿cierto? Hasta 40. Por lo tanto, ahí ¿qué sería? Y edad menor o igual a ¿qué? A 40, ¿cierto? En ese caso. ¿Qué sucede? Una pregunta, Juan. ¿Debo usar la misma variable de contador 1 o qué crees tú? Ojo la pregunta. ¿Puedo usar la misma variable, esa, pues digamos la variable de arriba, contador 1, o qué debería de hacer en ese caso? Pues no se inicializa una nueva contador 2, no. Exacto, muy bien, Juan, tengo concentrado. Debo de crear una nueva variable previamente, pues definirla, ¿cierto? Voy a llamar contador 2 y luego la inicializo también como contador 1 para que no nos vaya a generar un error de variable no inicializada, ¿cierto? En este caso, contador 2 y ahora sí se la coloco acá. Muy bien, Juan, muy bien. Luis, cuéntame. Profe, una pregunta. Claro, En este caso, contador uno no se revalida porque entonces, porque está dentro del mismo para, ¿cierto? sí, Ah, listo, señor, exacto. ya. Duda aclarada. Ok, claro, porque si yo le dejo contador 1 acá y coloco una edad que esté en este rango, claro, él me va a tomar lo que ya había contado acá más lo que están acá, entonces el resultado va a dar muy, Va muy a ser muy diferente, alto, ¿cierto? sí, señor. Así es. Entonces debo usar una variable diferente porque todo está dentro del mismo para, ¿cierto? En ese caso. Entonces miren que ahí ya tengo el escenario ya de que si es de 20 a 40, ¿cierto? O sea, como tal, este escenario de acá. Ya tendríamos este listo. Ahora vamos a hacer el de 41 a 60. Entonces, como yo ya tengo una estructura aquí, lo que hago simplemente es copiarme esto mismo, al si no, se lo pego. Y lo mismo, muchachos. Tomo aquí el contador 2, le pongo aquí ahora 3, inicializo esta variable a 0
Y luego hago aquí el cambio. Ya no es de mayoría a 20, sino que es de mayoría de 40 y menores iguales a 60, ¿cierto? Según aquí como dice aquí el Profe, ahí ejercicio. sería 41. Sí, tomaría el 41 porque se llama mayor a 40, tomaría el 41 en ese caso. ¿Cierto? Es mayor a 40, tomaría el 41 hasta 60. Y luego cambio aquí, que no es contador 2, sino que es contador 3 en este caso. Entonces ya tengo que 3 rangos. ¿Cuál me falta? Me falta en este caso que sean mayores de 60. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí o no? Entonces, vamos a colocarle. Entonces, vea lo que voy a hacer. Voy a tomar todo lo mismo que está acá. ¿Listo? Ya se a dar cuenta por qué. Ya te voy a contar. Entonces, acá que la edad sea que mayor a 60. Entonces, ya quito ese de acá porque pues no cumpliría. ¿Cierto? Si es mayor a 60, exactamente lo mismo. Creo una cuarta variable. ¿Cierto? En ese caso, voy acá que sea de contador 4. Tomo esta misma que está acá, ¿cierto? Contador 4, para que quede inicializada. Y por consiguiente, pues que me cuente lo que sea mayores a 4, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué coloqué el si no? Porque si ya, o pues, si no está en este rango, si no está en este rango, si no está en este rango, y si no está en este rango, si no, ¿qué va a pasar? Entonces va a pasar que en ese caso esa edad está incorrecta, ¿sí? Esa edad está incorrecta, por lo tanto yo le voy a colocar, por ejemplo, acá, un mensajito, por ejemplo, un escribir, y aquí le voy a colocar, la edad es incorrecta. Incorrecta es que pongan -1, pongan el 0, pongan el -2, ¿sí me entienden? Para ella sería la edad incorrecta en este caso. Listo, voy a hasta indentar un poco esto. Ah, ya está identado ya. Es que yo trato como de tener eso identado desde un principio. Ahí ya está identado, ¿cierto? Bueno, ahí ya tengo todo mi escenario. O sea que hasta aquí el cumple cuando sea mayor a 60 a cuenta. Y si no es porque ni es no es mayor o igual a 60 ni está en esos rangos, entonces es menor a 0. Entonces la edad es incorrecta, por decirlo así de esta manera. Hay que tener en cuenta que el valor que va a ingresar es numérico. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Si le pone un texto, pues falla el programa, porque es que como va a colocar una edad con números, con letras, perdón, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, que tengan en cuenta allí. Ya tengo dadas las validaciones y lo que voy a hacer ahora es mostrar los resultados, ¿cierto? Entonces, va pues aquí, entonces escribir. Y aquí lo que voy a hacer. Las personas entre 0 a 20 años son... ¿Qué variable llevo aquí, Juan? ¿Qué variable llevo ahí para que me muestre las personas de entre 0 a 20? Que me muestre lo que contó. ¿Cuál variable debería ir ahí? Juan, ¿sí me escuchas, Juan? ¿O tienes dudas? Listo. ¿Quién le ayuda, Juan? ¿Qué variable debería ir Profe, para cumplir con eso? contador 1 no. Así es. Contador 1 porque, ojo que el rango que queremos mostrar es de 0 a 20. Entonces la variable que estaría allí inmersa sería esta es mayor de 0 y edad menor o igual a 20, entonces cumpliría con quién? Contador 1 en ese caso, ¿cierto? Que es la que cumpliría en ese rango. Entonces ya la venimos a colocar aquí. De la misma forma voy a colocar otro para decir que ya es de entre 21, ¿cierto? A 40. Entonces, ya aquí por ahí sería que contador 2, ¿cierto? Y así lo hago, muchachos, con cada uno de los distintos escenarios que nos propusimos hacer allí en ese caso, ¿cierto? Copio aquí, pego, cambio de 41 a 60 con la variable 3.
Y por último, las personas, vamos a colocarle aquí, mayores a 60 años son contador 4, que son todos los contadores que usamos aquí, contador 1, contador 2, contador 3 y contador 4, ¿cierto? O que ese programa tiene un bug, ya de entrada detecté un bug, te les voy a mostrar. Profe, Hola, no debería corregir arriba en el del contador 3 el número, profe. arriba contador 3, ¿cuál? Profe, de 41 a 60. Aquí, Sí. ahí está ya. Porque mira que cuando él tome aquí mayor a 40, no toma el 40. Porque el 40 lo tomaría acá, ¿cierto? Porque es menor o igual. Aquí Ah, tomaría el listo, mayor a profe. 40, o sea, 41 en adelante. Listo. ¿Sí o no? Entonces ahí ya tendríamos como esa parte. Vamos a ejecutar, ¿cierto? Entonces, les comparto acá. Entonces, ejecutamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces va a pedir los datos? 5 veces. Miren que ya arrancó con el primero. ¿Sí ven? Este número 1, pues que no, pues ustedes me ayudaron ahorita si no lo acabe. Este. Y más 1 es el que coloca aquí el número 1. Y por ser 0, y el 1 por ser 1. Pues por la redundancia. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí, vamos a suponer, vamos a dibujar este mismo escenario que está acá, ¿cierto? Este escenario que está acá. Entonces, el primero dijo que tenía 23. Vamos a ver si nos trae estos mismos resultados, ¿cierto? Entonces, primero dije que tiene 23. Perfecto. Te vamos a colocar ahí el 23. Uy, perdón, no lo abrí bien. Acá. Bueno, ya les comparto esto bien para que no se vea así. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí sería, por ejemplo, 23. Un momento que... Ya. 23. Dice la segunda persona, entonces revisemos acá los escenarios, ¿cierto? La segunda, habíamos hablado que tenía 18, ¿cierto? En ese caso. Entonces, 18. Tercero, vamos a mirar. Ah, bueno, ahí lo estamos viendo. Ah, bueno, no lo estamos viendo. Qué pena. Sí, ahora sí. El tercero tiene que 15, ¿cierto? Entonces, 15. El cuarto, 42. Y el quinto, 33. Bueno, 36. Ay, que me equivoqué, hombre. Un momento. 23, 18, 15, 42 y 33. Fíjense que si ustedes notan, estos mismos resultados que están aquí ahorita, nos dieron exactamente igual a lo que están acá. ¿Sí o no? Fíjense que allá los tenemos. Dice allá, los mayores de 60 años son 0. Claro, porque ninguno fue mayor a 60. ¿Cuál es el bug que yo le estoy, que estoy identificando acá? Un pequeño fallo que estoy viendo ahí en el programa. Este, por ejemplo, vean. Que para que yo le coloque 0. Ya me dijo que la edad es incorrecta. Ah, bueno, no, mentira, sí está bien, porque igual lo va a procesar de una vez. Entonces estaría bien en ese caso. Digo, la edad es incorrecta y sigue pie el otro dato, ¿cierto? Está bien, no hay problema. Muchachos, ¿cómo les pareció leerse hasta el momento? El primero, pues, que estaba planteado ahí. ¿Cómo lo vieron? Profe, bien, súper. Si van recordando cositas. Sí, bastante, profe. Bueno, esa es la idea de esto. Juan, ¿cómo lo viste? Pues sí, bien, me aclaró dudas. Bueno, entonces es importante allí, pues, como ese contexto, ¿cierto? En ese caso. ¿Listo? Ese sería, pues, el primero de lo que está propuesto en las diapositivas. ¿Listo? Cumpliríamos con eso. El siguiente es este ahora.
Un empleado de la empresa ABC Limitada realiza N ventas durante el día. ¿Listo? No sabemos cuántas son. Aquí donde yo les decía a ustedes que es bueno ya tener en cuenta cuáles son los tipos de rangos, pues, digámoslo así, pues, ahorita pues teníamos como ese control, ¿cierto? Acá ya la cosa aquí ya cambia, porque nosotros no sabemos cuántos registros son, ¿cierto? No sabemos las cantidades, entonces eso va a tender que tenemos que hacer un proceso de más para saber a ciencia cierta, eh, pues en este caso como cuántos registros son los que están procesando, ¿cierto? Entonces, ahí teniendo en cuenta eso, vamos a ver el contexto pues, de lo que hice, entonces, de lo que hice acá el ejercicio. Entonces, por ejemplo, muchachos, dice, un empleado de la empresa ABC Limitada realiza N ventas durante el día. No sabemos cuántas ventas son. Ay, qué pena. Bueno, entonces, dice, se requiere saber cuántas de ellas fueron mayores a 100.000, cuántas fueron mayores a 50.000, pero menores o iguales a 10.000, a 100.000, y cuántas fueron menores o iguales a 50.000. Listo. Además, se requiere saber el monto de lo vendido en cada categoría y de forma global. O sea, de que es una sumatoria, en ese caso, pues acumular, ¿cierto? No es contar, sino acumular lo que está vendiendo, ¿cierto? Dice, realizar un algoritmo que permita determinar las cantidades correspondientes. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta ese ejercicio, el contexto, cómo va el contexto allí, fue muy simple. Entonces, el usuario llega y usa el programa. El programa le va a decir, ingrese su número de documento, por ejemplo, ¿cierto? Perdón, le ingresa la venta, ¿cierto? El día. Y pues el programa lo que va a hacer es que él va digamos, como a tomar este valor, lo, lo, lo asigna de una vez en el rango que corresponda y ya, ¿cierto? Pero entonces son n veces, por lo tanto tenemos que preguntar si desea agregar otro registro, ¿cierto? En ese caso, esa es la diferencia con respecto al mientras sí, al mientras que se hace pues tradicionalmente con uno ve pues que eh, digámoslo así es pues en ese caso lo que se requiere, ¿cierto? Un momento, por favor. Entonces, vamos a empezar. Vengan acá para que lo hagamos bien. Borremos esto y vamos a colocar aquí. Entonces, o pues el escenario acá. Eso se me apagó acá. Entonces, llega la primera persona. Tiene aquí pues la venta, ¿cierto? Aquí el billete de la venta. Unos cuantos dólares. Y el valor que viene aquí al computador es a colocar cuánto fue la venta, ¿cierto? Cuánto fue esa venta realizada, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer aquí es digamos, ella debe especificar cuánto fue lo que se vendió. Entonces previamente tiene que haber, digamos, sumado esa información, pues les toca realmente. Toca haber sumado esa información, todo lo que ustedes ven acá de todas eh, esa programación como tal. Y lo que hace aquí el sistema en este caso es empezar a acumular cada una de ellas. Acumular, 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 acumular. Listo, esto es una acumulación. Diferente a contar. Listo.
Tienen que contar, es solo cuenta y ya. ¿Listo? Y la acumulación lo que hace es que me atesora, o sea, me almacena registro valores. ¿Listo? O sea, lo va incrementando. Pero no suma, no lo va contando, no que incrementa a poquito. ¿Cierto? En ese caso. Entonces, en ese caso, pues ahí la persona que recibe información, no sabemos cuántos son, ¿cierto? Entonces yo le pregunto aquí, ¿desea, ¿cierto? Ingresar otra venta. Se los pregunta aquí el usuario, el del sistema. Y el sistema lo que hace es que le pide la información a ese señor. Entonces le tiene que obviamente volver a cocinar. ¿Por qué? Porque eso es un servicio que está prestando. Tiene sentido, ¿cierto? Listo. Y luego va, ¿qué? Va a solicitar otra información, otra fuente y agrega, por ejemplo, 10 dólares. Por ejemplo. Entonces, ese valor se va a revisar aquí y se va a distribuir de acuerdo a qué, de acuerdo a esa acumulación que se encuentra en ese caso en los rangos que ustedes ven acá, ¿cierto? En ese caso. Entonces, por ejemplo, si el usuario dijo que tenía mala venta acá, la venta dicen acá que son de 100.000. Ah, ok. Entonces, si él ingresa, por ejemplo, 100.000, ¿cierto? Entonces, aquí le aplica, digamos que a la persona que gane esto, le aplica totalmente. Le quiere saber cuándo de ella las ventas de ellas fueron mayores a 100.000. Es importante allí. Mayores a 100.000. Veo como viene ese. Ahora que hubiera como una gripa ese pobre C1. Entonces, mayor a. ¿Cierto? Entonces, eso es lo mismo que está haciendo acá en ese caso. Mario, Eh, ¿Mm? Mario, ahorita que termines eso, ¿me puedes dar como un repasito de Java en NetBeans, por favor? Así, pues un repasito mínimo. Que como yo en ese tiempo no tenía PC para más o menos ir cogiéndole el tiro otra vez. ¿Y por qué no mira los videos? Los de la clase. ¿No? Y están todos explicados. Pues si quieres, yo te hago el repaso, pero ahí tienen los videitos. Ah, entonces yo voy a mirar los videos más bien entonces. Y Sí, ya o sea, sí, bueno, exacto. Y si ves que tienes dudas, entonces ahí sí ya me dices, bueno, ya miré los videos, pero no me quedó claro algo. Entonces ahí ya te ayudo con eso. dale, una Mario, gracias. Listo. Entonces, muchachos, fíjense que acá, pues, se va ingresando de acuerdo al valor. Si le colocaron, por ejemplo, 100.000, el validad es mayor a 100.000. Si no, entonces él se va al otro rango, ¿cierto? Que sería 50.000. Mayores a 50.000, ¿cierto? Entonces, mayores a 50.000. Entonces, él va a evaluar si está aquí. Y sí, entonces va y me lo cuenta. Dice acá, menor, pero menores o iguales a 100.000. O sea que este señor es mayor a 50.000, menor o igual a 100.000, ¿cierto? En ese caso. Y el último rango, ¿cuántas fueron menores de 50.000? O sea que menor o igual a 50.000, pues entra acá. Si es decir, le coloco 100.000, debería entrar en dónde? A este rango, ¿cierto? Entonces lo va a contar. Tiene otra entrada y son, por ejemplo, 56.000. Entonces, ¿aquí mayor a 100.000? No, porque pues ese valor no supera los 100.000. ¿Es mayor o igual a 50.000? Sí, entonces cuéntelo, ¿cierto? Y vuelve y pregunta, ¿va a ingresar otro dato? Sí, entonces vuelve y pregunta. Entonces acá, por ejemplo, si le colocaron 30.000, ¿es mayor a 100.000? ¿Está entre el rango de 50.000 a 100.000? No. ¿Es menor o igual a 50.000? Sí, entonces lo cuento. Y así sucesivamente en este caso, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que ese es es el complemento, digámoslo así, de esta forma, entonces vamos a hacer la elaboración del ejercicio. O sea, yo estoy simulando acá, pues que pues no sabemos cómo empezar el ejercicio, lo vamos pintando pues para entenderlo, ¿cierto? En ese caso. Entonces vamos para PCI. Entonces, en ese caso,
Voy a crear aquí otro ejercicio. Entonces acá, proceso, esto es, ¿de qué se trata esto? Bueno, empleado, vamos a colocar empleado, ¿cierto? De las ventas, profe. Ok, entonces ventas por empleado, ¿cierto? Entonces, yo en serio tengo como sueño, en serio, estoy trasnochado, estar trabajando anoche hasta las 2 y siempre, y como hoy me madrugué para clases, es claro, siempre tengo como ya el cansancio ya hasta ahora, por lo menos hoy pues. Bueno, entonces, muchachos, lo primero que hay que tener en cuenta y es importante es cuánto fue la venta, ¿cierto? O sea, lo primero, y ese es el insumo que nos proporcionan acá, un empleado de la empresa realiza N ventas, ese es el valor que él va a ingresar, es la venta, ¿cierto? Entonces yo se la voy a definir acá. Entonces, definir venta como qué, como un entero. Pues porque nosotros no estamos manejando ventas decimales, ¿cierto? En este caso, como tal. ¿Qué sucede, muchachos? Como ya sabemos, por ejemplo, en ese caso, que necesitamos un para, pues lo colocamos acá. ¿Cierto, Juan? ¿O tú qué piensas, Juan, de pronto? Que requerimos un para ahí. ¿O qué dices tú? Profe, sí, no. Sí. Seguro. Te hago una pregunta. En el ejercicio se están definiendo cuántas ventas son en total. No. Esa es la respuesta. No, y como no se está ingresando, entonces en ese caso, ese valor no lo conocemos, ¿cierto? Por lo tanto, usar ahí un para no nos sirve, ¿cierto? Porque recuerda que la condición del para es que nosotros debemos de conocer cuántos valores él va a procesar, ¿sí? Si nosotros desconocemos ese valor porque no se ingresó, entonces significa que en ese caso, digámoslo así, no podemos usar el para, o sea, lo desconocemos. Entonces nos tocaría usar otro ciclo del cual podamos apoyarnos para que obviamente podamos ingresar la información, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos ahí sería qué cosa, pues simplemente vamos a colocar aquí un mientras y para que él pueda hacer aquí el proceso me voy a apoyar de algo que se llama una respuesta. Entonces voy a definir una respuesta, una variable llamada respuesta como que como texto, por ejemplo, ¿sí o no? Yo lo que voy a hacer acá es colocar la respuesta igual entre comillas sí minúscula mayor como ustedes deseen. Y lo que puedo hacer acá para que él pueda ingresar aquí es que, es decir, que respuesta, si mientras respuesta sea igual, así como está allí minúscula, a hacer, ¿ya? Entonces, él ahí validó. Respuesta es igual así, hombre. Claro que sí, perfecto. Entonces, ya lo que hacemos acá, entonces, ahora sí, escribir, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, ingresa La el venta del valor día. de la venta, ¿cierto? Así es el valor de la venta. ¿Dónde la vamos a leer? En la variable que queramos por acá llamada ¿qué? 20. Venta. Yo no, en ese caso. Ya la leyó. ¿Listo? ¿Qué sucede, muchachos? Pues como nosotros no tenemos todavía manejo de vectores, pues nos toca hacer el proceso acá mismo, ¿cierto? Cada vez que lo pidamos, hacemos el valor, digamos la lógica aquí en este caso. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues validemos acá los escenarios, ¿cierto? Los escenarios son ¿qué? Lo que nosotros pintamos acá ahorita, cuando sea mayor a 100.000, cuando sea mayor a 50.000, menor o igual a 100.000, y cuando sea un valor menor o igual a 50.000, en este caso, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hacemos acá es simplemente preguntar si la venta
es, como dice aquí el ejercicio, que sea que sea mayor a 100.000, ¿cierto? Entonces, si la venta es mayor a 100.000, entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer si esto llega a ser mayor o mayor a 100.000? Se nos dicen que debemos de qué? Debemos Acumular. de contar, ¿cierto? De contar esa cantidad. O sea, no nos pide, bueno, aquí sí nos los piden acá. Acá sí no los piden, ¿cierto? Pero quiere saber el monto de lo vendido en cada categoría. Ah, ok. Entonces aquí tenemos que hacer dos cosas. Primero hay que contar esa venta, ¿cierto? Entonces lo podemos colocar aquí, por ejemplo, contador otra vez, 1, igual a que a contador 1 más 1, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí en este caso es que, pues obviamente, crear la variable, ¿cierto? Contador 1. Y creo que me falta Juan para que no me vaya a fallar eso. Si aquí ya estoy contando y aquí la definí que me falta para que no se me vaya a reventar de pronto. Programa. Profe, abajo de definir, no. Abajo de definir, ¿qué debería de colocar ahí? Contador 1 igual a 0. Sí es, muy bien. Igual a cero. Eso es la respuesta. Listo. Entonces ahí lo empezamos a contar. Pa, 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 pa. Pero puede ser el caso de que no sea mayor a 100.000. Entonces, si no, ¿cierto? En ese caso, es lo mismo, vean. Me copio toda esa estructura. Si voy a hacer un si no, me copio toda la estructura, me vengo al si no y la pego. Ya está. Acá el si no es que es cuando sea mayor a 50.000, menor o igual a 100.000, ¿cierto? Entonces yo vengo acá. Venta mayor a 50.000, ¿cierto? Y venta menor Igual a 100.000. a 100.000, ¿cierto? Bueno, menor o igual, porque arriba es mayor a 100.000. ¿Listo? Si él llega ahí en este caso, pues entonces lo que hacemos es incrementar aquí en el contador. No es 1, sino que es 2. En ese caso, ¿cierto? Y el otro escenario es cuando sean, ¿qué? Cuando sean menores a 50.000. Ah, ok. Es lo mismo, veamos, copio todo ese sí completico, se lo pego aquí, ¿ya? Entonces aquí es cuando sean menores o iguales a 50.000 en este caso. Listo. Entonces, vamos a copiarlo acá. Pegamos. Ah, lo tenía ya, qué pena. Listo. Entonces acá debe ser menor o igual a 50.000. Este de acá lo quitamos. Listo. Y pues, bueno, creo que aquí me he equivocado. Aquí contador 2. Y aquí creamos un tercer contador. Tendría en este caso contador 3. Más 1, que 2. Listo. Y pues vamos a declararlo, ¿cierto? Entonces, 2, 3. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá, muchachos? Mayor, menor, listo. Entonces,
Aquí ya lo estamos contando. Solamente sería ese conteo. Pero si nos falta algo importante. Fíjense que acá yo ya cumplí con esa primera parte, ¿cierto? Que es saber, digamos, la cantidad de esas ventas que estarían en esos rangos. Resulta que ahora necesitan saber, adicional a eso, necesitan saber es cuánto fue el monto, ¿cierto? Vendido en cada categoría. O el monto vendido. Entonces yo lo que voy a hacer acá es que, pues, aparte de tener aquí este conteo, yo voy a crear una variable que lleve el monto, ¿sí? El acumulador. Exacto, entonces voy a colocarle aquí monto 1 o acumulador, pues, porque se tiene como referencia a eso. Acumulador 1. Para todos los casos les voy a crear la misma, pero una variable diferente porque son cada uno de los montos de lo que tengo en el momento. Entonces, aquí 3, aquí 2 y ahí está 1. Lo mismo como los contadores, debo hacer lo Hay mismo que con los acumuladores inicializados en 0. dimensionarlos. Exacto. Porque ellos igual van a llevar una operación, en ese caso, parecida al conteo, pero no igual. Listo. Ya allí llegó. Lo que hago, entonces aquí aparte que me lo cuente, acumúlemelo. ¿Sí o no? Lo mismo, ¿verdad? Acumulador 1 más 1. ¿Ya? Lo mismo acá. Acumulador 2 igual acumulador 2 más 1. ¿Sí o no? Y acá lo mismo. Un segundito. Acumulador 3. Bueno, ya tendría como hacer eso. Voy a quitar ese sino de acá. Lo que pasa es que puede suceder que si colocan un valor negativo, este me lo va a tomar, este rango de acá. Entonces lo que voy a hacer es preguntar acá y venta, perdón, y venta sea que mayor a 0, ¿sí? Para que no si me coloquen un valor negativo, este me lo valide y no me lo vaya a contar ni me lo vaya a acumular, ¿cierto? Ay, no, qué pena, yo sí estoy dormido hoy. Cuando voy a acumular no es a 1 sino 90. Uy, no, es en serio, estoy dormido. Aquí es venta y acá es venta. Y me disculpan, porfa. Listo, no puede ser uno porque estaría contando, no estaría haciendo lo mismo que está acá, ¿cierto? Entonces, a contadero siempre llevo con una sumatoria con 1. Al acumulador la llevo es con base el valor que le quiero acumular, que sería la venta en este caso. Entonces sería acumulador 1 más venta y obviamente igual a 1 acá. Acumulador 1. Acumulador 2 igual a acumulador 2 más la venta, ¿cierto? Que sería la misma que estamos ingresando, pero se sectoriza por el rango como tal. Y el último, esta de acá sería acumulador 3 igual a acumulador 3 más venta. Muchachos, en serio, estoy dormido. Qué pena, jóvenes, en serio. No, profe, se le entiende. Antes del esfuerzo es demasiado por retroalimentarnos. No, ya vamos a acabar, pero sí, en serio, yo me estoy quedando dormido de la nada. Me voy quedando dormido como que vuelvo otra vez. Pero bueno, vamos a terminarlo bien. Muchachos, entonces yo me... Ay, ya, listo. Entonces, debo de colocar aquí esta parte que no la piden en el ejercicio, pero por lógica la debo hacer. ¿Por qué? Porque si yo coloco un valor que está menor o igual a 50.000, por ejemplo, un 0, el 0 está menor o igual a 50.000. Entonces, claro, le va a llegar aquí y me lo va a incrementar. No tiene sentido. Hombre, que sea una venta, ¿cierto? Mayor a 0, mayor a 0. Puede ser la venta a 100 pesos o 200 pesos, pero es una venta, ¿cierto? No en 0, porque 0 realmente no hizo nada. No me vaya que uno vaya pues a sumar, aunque no sumaría nada realmente, pero es mejor prevenirlo, ¿cierto? Entonces, aquí como contador 3 y acumulador 3, igual a acumulador 3 más venta. ¿Qué pasa aquí con el si no? Lo que podemos hacer aquí es colocar un escribir que le diga, por ejemplo, la venta ingresada, ¿cierto? Es inválida, ¿sí o no? ¿Por qué inválida? Porque ya ahí sí es menor a qué? A 0. O sea, un -1 o un 0 inclusive, ¿cierto? Entonces esa venta está mal ingresada ahí.
¿cierto? Entonces ahora sí, vengo por acá, ¿sí o no? O por aquí muy juicioso y hago la siguiente. ¿Qué creen que voy a preguntar ahí, muchachos? ¿Qué ¿Desea creen? hacer otra venta? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces aquí ya llego, le voy a dejar aquí como un espacio, ¿cierto? Un espaciocito, de más dos espacios para que no queden tan juntos. Y ahora sí, vengo acá y le voy a decir lo siguiente. ¿Deseas ingresar otra venta? ¿Cierto? Entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, sí o no, ¿cierto? Obviamente el usuario no va a colocar eso en mayúsculas, sino la va a colocar como quiera, sí o no. Pero entonces yo voy a leer esa respuesta aquí, ¿cierto? Como llega. Y lo que voy a, Respuesta es igual. su respuesta es igual a qué? A mayúsculas. ¿Será Mayúsculas total. mayúsculas? Miremos acá. Ah, no, mire, vea, hasta minúsculas. Hay Ah, bueno. minúsculas. Como a minúsculas, ¿sí o no? Para modificar lo que está allá. Y la minúscula que la colocamos a la respuesta. ¿Cierto? Listo. Él llega acá, pum, se devuelve. Es válida, esta respuesta es igual así. Si sí es igual, entonces él vuelve a hacer el proceso. Si no es igual, pues se sale. Entonces, si ese sale, le voy a colocar aquí un mensajito al final. En caso de que salga ya el programa, ¿qué creen que lo voy a colocar aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? Él ya terminó el proceso. ¿Qué cree aquí que va a pasar acá? Le va a salir. Profe, el uno que debe mostrar la totalidad de las ventas del día y el otro que gracias por utilizar el servicio o el software, ¿no? Me parece muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, vean, por ejemplo, la cantidad de ventas. Vamos a colocarle aquí mayores a 100.000 es, entonces, ahora aquí un espacio, es, entonces, el valor del contador 1, ¿cierto? Que cumpliría por este rango que cumpliría acá. Entonces lo ponemos acá en este caso. Listo. Lo mismo, pero obviamente con el contexto de la siguiente rango, ¿cierto? Cantidad de ventas mayores a 50.000 en este caso e inferiores a 100.000, ¿cierto? Y aquí sería ¿quién? Contador 2, ¿sí o no? Y acá, cantidad de ventas Menores de 50.000. menores, así es, menores a 50.000 es contador 3. ¿Qué sucede? Que aquí me dicen, si además se requiere saber el monto de lo vendido en cada categoría de forma global. Listo. Entonces, realice un algoritmo que permita. Listo. Entonces, lo que podemos hacer acá simplemente sería que voy a duplicar esto mismo que está acá y lo voy a colocar ahora aquí de la siguiente forma. Ya no la cantidad, sino que le voy a colocar el monto total de ventas mayor a 100.000 es. Entonces aquí sería ¿quién? Acumulador 1. Lo mismo acá. Por ejemplo acá. El monto total de ventas mayores a 50.000 e inferiores a 100.000 es acumulador 2. ¿Sí o no? Y por último, el monto perdón, total de ventas menores a 50.000 es, y aquí entonces sería acumulador 3, ¿cierto? Y lo que hice, Profe, por ejemplo, hola, y si se quisiera saber el monto total de las ventas del día, de todos los bueno, tres rangos, vamos a colocarlo. El monto total del día es, entonces vamos a colocarle aquí unos espacios para que no nos quede como tanto hay como recogido ahí, ¿cierto?
Entonces, coloquémosle aquí, por ejemplo, este. Pues acá lo que podríamos hacer sería que podríamos llegar y entre paréntesis colocar acumulador 1 más acumulador 2 más acumulador ¿qué? 3. ¿Sí o no? Porque cada uno tiene el totalizado. Entonces estamos tomando el total de los totales, ¿cierto? Entonces lo tendríamos ya en ese caso. Y ahora sí, por último, escribir, por ejemplo, gracias por utilizar nuestro software, ¿sí o no? Que quede pues, una despedida bien chévere en ese caso, ¿sí o no? Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Listo. Entonces, ingresa el valor de la venta. Supongamos que fueron 20.000, ¿cierto? Desea ingresar otra venta, entonces yo le puedo colocar mayúscula, combinado. Entonces él llega y me pide la otra venta. Me falta hacer una limpieza de pantalla, me disculpan. Ingresa el valor de la venta, entonces digámosle que fueron 70.000. ¿Ingresar otra? Sí. Vamos a poner que fueron 120.000 ahora. ¿Ingresar otra? Sí. Y vamos a colocar otra de 110.000, para que sean dos mayores a 100.000. Digámosle que no. Entonces aquí viene el resultado total. Entonces dice, pongo esto más para acá. Entonces dice, la cantidad de venta mayor a 100.000 fueron dos, sí, exacto, fueron dos, una de 120 y otra de 110. La cantidad de ventas mayores a 50.000 e inferiores a 100.000 fue una que fueron la de 70.000. Y la cantidad de ventas menores a 50.000 es una porque fue una de 20.000. El monto total de ventas mayores a 100.000 fue de 230 porque fueron 110 más 120, entonces me sumaría los dos que quedan 230. El monto total de mayores a 50.000 e inferiores a 100.000 fueron de 70.000, que fue una sola venta, entonces solamente sumaría uno solo. Y el monto total de ventas mayores a 50.000 es 20.000 porque fue una sola venta de 20.000. Por lo tanto, el monto total es 320.000 en este caso. Y gracias por utilizar el software. ¿Cómo lo vieron? Ok, súper bien, excelente. La idea, muchachos, es que esto pues lo repasen, ¿cierto? Ahí hicimos los dos escenarios, cuando ya teníamos una cantidad definida y cuando no la teníamos, como en este caso, pues que hubo que implementar ya digamos así, como la pregunta de si desea volver a ingresar X valor, ¿cierto? Pues sí, entonces ya vuelve y pregunta por la respuesta. Y valida, entonces ya la accede en ese caso. Listo. Ese era pues como el objetivo, pues digamos, la sesión de repaso, pues para que ustedes obviamente la contrataran ya como práctica y que obviamente esto la puedan seguir repasando, muchachos. Entonces, Claro, profe, esa es la idea. sí, la idea pues ya Profe, obviamente queda de parte de ustedes, ¿cierto? Cuéntame, Ronnie. profe, una preguntita. Claro. Si yo no hago el sí anidado o pues no hago el sí no sí y dejo sí fin sí, ¿me tiene que mostrar el mismo resultado o no? Debería, eso debería hacerlo, porque finalmente él va a venir acá, ¿cierto? Si no lo cumple, él no hace nada, entonces sigue y sigue y sigue, ¿cierto? Como tal. Sí, señor. ¿Qué puede pasar? No pasaría, de hecho no debería pasar nada. Vamos a hacer la del ejercicio, vamos a la que un fin sí, a ver si eso puede ser algo raro, no debería, vamos a ver. Pero como programador, ¿eso está bien o sería... Pues Pues mira usted nos ha que, dicho siempre que todos tenemos nuestra forma de programar y todo eso, pero usted que tiene tanta pues experiencia, ¿eso sí es recomendable o mejor hacer los anidados? bueno, o sea, desde que uno de pronto vea que a nivel lógico el programa no se va a comportar mal, no hay problema. No está mal tampoco, de hecho está bien, ¿cierto? Lo que Ujú. pasa es que en algunos casos, si uno no controla el sí no, entonces sí puede generar un resultado no esperado, porque claro, si yo pongo la primera validación y no la cumple, él no va a seguir haciendo ya y nada más. Entonces la idea es que ese me valide para que de pronto, dado un caso, de pronto si en la primera no valido, pero en las otras sí, entonces se me puede generar un inconveniente de pronto por la lógica que se sigue implementando en ese caso.
Por ejemplo, mira que acá yo les quité los si no, ¿cierto? Pues para hacer el ejercicio y que notemos eso. Pero ¿qué sucede acá? Que me toca hacer la validación ahora para ese escenario. Para ese solo, ajá, Entonces aquí claro. ya me toca agregarle si la venta es menor igual a 0, entonces debo de validar aquí esta parte, ¿cierto? En este caso. Y aquí hago el fin sí, ¿cierto? Como tal. Y ahí haría todo. Vamos a ver. Puede que sí, puede que no. Creo que no debería de fallar, ¿cierto? De hecho, inclusive cuando veamos sonar, por allá más adelante, que eso es de control de código estático, inclusive recomiendan no usar tanto, no usar el si no, sino que usar solo sí y cerrarlo ahí. Y eso es una recomendación que hace sonar en ese caso. Por ejemplo, la primera que hicimos ahorita fue una de 20.000, ¿cierto? Sí, señor. La otra, aquí vimos que sí. La otra fue de 70.000. Le dimos que sí. Y la otra fue de 110.000. 110. Y la otra Ponle que sí. 120. Y la otra 120. Así es. Ponle que no. Y mira que dio igual. ¿cierto? ¿Cuál, profe? Claro, porque ahí no pasa nada, porque claro, ya está validando pues en los rangos, que si esté o no esté, dependiendo del rango, pues que si acceda o no acceda. Entonces no pasaría nada en ese caso. Pero hay algunos escenarios que si usted no controla, ese sí no, sí le puede dar un dato que no se está esperando y sí se puede de pronto fallar. Pero eso es muy relativo. Eso pasa, eso pues para que pase, tiene que ser pues que yo haya desarrollado, haya implementado una mala lógica en el programa, entonces sí se va a comportar diferente. Pero si yo sé que no va a pasar ahí, si no cumple, no sigue derecho normal. Él va y sigue derecho y no hace nada, él sigue. Entonces, Listo, profe. no Muchas es gracias por la necesario siempre y explicación. cuando pues tengan clara pues como esa implementación, ¿cierto? Pero está bien, esa observación también hay, muchachos. Profe, muchas Eh, gracias por la explicación. no, a ustedes por asistir también. Esto obviamente les sirve a ustedes para reforzar conocimiento, ¿cierto? Y pues obviamente pues aprender también un poquito más del tema. Muchísimas gracias por la exposición. Que tenga feliz noche y que descanse bastante, que se lo merece. Voy a tratar Ah, usted dice que va a descansar y se pone a hacer otras cosas. hasta que me dé el sueño otra vez, ahí sí ya, hasta ahí llego ya. No, es que sí es por a veces que me coge como ese cansancio, pero ya espera que me dé bastante sueño para quedar como una piedra ya y descansar Ah, ahora sí, sí. eso es lo más conveniente para estar, para ahorita poner a dar el techo, ajo, madre, borracho, pero vive como muchacho. Total. Listo, muchachos. Voy a dejar de grabar acá para subir la grabacioncita. Listo, Y profe. no, muchachos.